Vamos a adorar juntos, tener este tiempo de breve, pero ahí en casa, ahí donde tú estás conectado, conectada, poder tener un tiempo de adoración, pero con esa actitud de honra a nuestro Señor. Él está ahí y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo llenando cada casa, cada habitación, cada sala, cada lugar en el cual tú estás ahí conectado. Y seas tú, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos en esta mañana para que seas tú irrumpiendo cada lugar en el cual estemos conectados, Señor, y seas tú llenando la habitación, llenando el lugar, llenando cada hogar de tu presencia, que sea una morada celestial y un lugar de refrigerio y de resguardo y de confort en el alma, en el espíritu, esos lugares, Señor, y seas tú ministrándonos. Y también nosotros tener la oportunidad de ministrar tu corazón por medio de la adoración genuina de nuestro corazón hacia ti a través de los cánticos. Ponemos este tiempo en tus manos, te decimos, aquí estamos, Señor, haz con nosotros como tú quieras. Sigue edificando nuestras vidas conforme a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Y ahí donde estás, vamos a adorar. Y terminando estos cantos, regresamos para la palabra. Si quieres ir poniendo un separador en tu Biblia, en Hechos capítulo 9, y regresamos. Adoremos.
más alto y en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. Fuiste humano, puedes entender, conoces mi dolor, me sostienes. Las tormentas conocen tu nombre. Oh Jesús, sé quién eres tú. Oh, sé quién eres tú. Oh, Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Puedo nada tener, mas tú provees. Con todo lo que soy te exaltaré. Escuchas mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío, mi Dios. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confíen no defraudarás. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú. Aleluya, reina el Señor. Aleluya, digno de gloria. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, digno es Él, Señor, de toda gloria y honor. Digno es Él, aleluya, reina con todo poder. Aleluya, reina el Señor. Aleluya, digno de gloria. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, digno es
como tú. No hay nadie como tú, Señor. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille solo Él. Jesús, mi todo. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. Jesús, mi todo. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. En Dios haremos proezas, proezas. Solo en Dios haremos proezas, proezas. Todo es posible, tú lo prometiste. Débil yo era, fuerte ahora soy. Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará. Proezas yo haré. En Dios haremos proezas, proezas. Solo en Dios haremos proezas, proezas. En su nombre, en su nombre. En su nombre. Qué precioso es adorar juntos como hermanos. Somos una familia de fe. Wow.
Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por estar aquí en medio de nosotros. Y Espíritu Santo, oramos en este momento que seas tú hablando a nuestras vidas, que nos des oídos para oír y alumbres nuestro entendimiento y seas tú revelándonos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a Hechos capítulo 9. Yo estoy aquí listo, espero que tú también ya estés ahí listo y lista. Hechos capítulo 9. Vamos a leer este pasaje. Muchos ya se lo saben, muchos ya lo conocen. Es la historia de Saulo de Tarso, quien se convierte en el apóstol Pablo. Pero vamos a leerlo, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Subraya esa parte, por favor, del versículo 4. Oyó una voz y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Amén y amén. Quiero comenzar con esto porque lo que el Espíritu Santo me ha mostrado y ministrado para compartir el día de hoy contigo es acerca de escuchar la voz de Dios. La importancia de aprender a sintonizar nuestro oído espiritual, aprender a calibrar nuestro oído, a sintonizarnos afinar el oído, mejor dicho, a afinar el oído a la voz del Espíritu Santo. Y digo del Espíritu Santo porque es Dios quien está aquí en medio de nosotros. El Padre está en su trono, Jesús está a la diestra, pero a quien Jesús prometió que estaría aquí en la tierra con nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios, la Biblia, y entonces Él está aquí en la tierra con nosotros para ayudarnos, para enseñarnos. Y me llama la atención porque voy a hablarte de 3 personas en esta mañana, y la importancia de cómo a veces nosotros podemos llegar a estar en esa situación de escuchar a Dios, pero no saber que es Dios quien nos está hablando, y de tener el oído un poco tapado. Yo no me considero que sea una persona que tenga un oído tan desarrollado musicalmente o cosas así, pero sí me es muy sensible los ruidos muy altos. Yo no tolero tener la música tan alta. Cuando estamos en un servicio con música en vivo, en un congreso y están las bocinas tan altas, me aturden, y a veces tanta saturación de sonido no me permite escuchar bien. Eso me pasa a mí. Sin embargo, hay personas que tienen un oído tan desarrollado que pueden percibir frecuencias tan finas, o no sé cómo decirlo, que son casi imperceptibles para las demás personas o para la mayoría de las personas. Y en ocasiones esto llega a suceder con nosotros en nuestro oído espiritual. En ocasiones nosotros podríamos estar tan aturdidos con tanta voz externa, con tanta voz a nuestro alrededor, con tantas voces en el mundo, con tantas voces en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos aturdimos y no alcanzamos a escuchar la voz de Dios claramente. No alcanzamos a escuchar fielmente o con gran fidelidad en cuanto a claridad, en cuanto
a nitidez en el sonido en cuanto a la voz de Dios. Sin embargo, hay personas que sí lo pueden llegar a hacer. Y el objetivo es que tú y yo aprendamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver a través de la vida de un hombre que también está en este pasaje de Hechos 9, la importancia que tiene y el efecto eterno que tiene que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprendamos a obedecer la voz de Dios. Aquí está Saulo, y Saulo, ustedes saben que si había uno que era tal vez el más docto y tal vez en ese momento era una persona que estaba con la capacidad para saber que él decir, yo soy quien conoce a Dios, yo sé cómo habla Dios, yo sé quién es Él, pues tal vez era Saulo, porque aún a él se había acercado al sumo sacerdote para pedir cartas e ir a tomar presos a hombres y mujeres que siguieran a Jesús para llevarlos a Jerusalén y tal vez ahí tormentarlos, torturarlos, matarlos. Él creía que estaba haciendo lo que era correcto delante de Dios, pero realmente todavía no conocía a Jesús. Tuvo que venir Jesús al encuentro, y entonces cuando viene al encuentro es cuando Él le conoce. Y a pesar de que Él era un erudito tal vez en ese tiempo acerca de la palabra de Dios, a pesar de que Él era una persona muy apta, era un teólogo tal vez muy reconocido en ese tiempo, porque Él lo llega a decir más adelante en una de las cartas que dice que para poder jactarse, él podía jactarse de ser tal vez judío de judíos y hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Sin embargo, él no conocía la voz de Dios. Y a veces nosotros somos así, nos jactamos de decir, Dios está conmigo, yo camino con Dios, yo he guardado sus preceptos, yo me esfuerzo en hacer lo correcto, pero eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, nuestro oído no le conoce todavía. Y te digo esto porque el Señor le dice en el verso 4, Saulo, Saulo. Yo te dije ahí que subrayaras, oyó una voz, y a veces nosotros escuchamos la voz y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde, le dice, ¿quién eres, Señor? No conocía a Jesús, aunque él se jactaba de conocer a Dios, porque se sabía toda la ley, porque se sabía todas las escrituras, y se jactaba de conocer eso, pero no le conocía. Tan es así que le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cuántas veces tal vez Dios ha querido hablarte y lo más sorprendente, lo más hermoso, lo más bello de nuestro Señor es que Él nos habla por nombre? Él sabe tu nombre, Él sabe quién eres, Él sabe, Él reconoce tu individualidad, porque Él no te llama como un objeto y no te dice, bueno, eres el ciudadano de México número 52.605.000. No, ¿verdad? O te dice, bueno, si estás en otro país y te dice, bueno, tú eres el colombiano 2.205.628. No te dice eso, Él te llama por nombre. Le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y eso le pasó a Saulo, y Saulo te lo estoy poniendo porque representa a los hombres y mujeres en este tiempo que se jactan de conocer a Dios, pero no le conocen porque no han sintonizado su oído a la voz de Dios, porque Dios quiere hablarnos. Ahora, muchas veces cuando hablamos acerca de la voz de Dios, creemos que para todos Dios nos va a hablar audiblemente, y yo creo que eso es un don o es una gracia que Dios derrama en su perfecta voluntad, en su soberanía con algunos. Sin embargo, la voz más clara de Dios es la palabra, es la Biblia, es el lugar a través del cual Él nos habla a todos, y aprender a conocerlo. No memorizarnos como un libro, como una historia, porque tal vez así lo hizo Saulo por un tiempo, sino aprender a tener esa comunión con Él y a través de la palabra Él hablarnos. Ahora, por otro lado, quiero que vayamos a 1 Samuel. En el capítulo 3, tú sabes también
la historia de Samuel. En el capítulo 3 está el llamado de Samuel. Y quiero que leamos juntos el verso 3 y dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y esto es algo sorprendente, porque dice, a pesar de que Samuel, si nosotros vamos al capítulo 1, en el verso 11, está la oración de su mamá, la oración de Ana, la mamá de Samuel. Y en el verso 11 del capítulo 1 dice: e hizo voto diciendo, ese es el voto que hizo Ana con Dios. Y le dijo: Señor, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bien, Ana había hecho un pacto con Dios y había hecho una promesa. Le dijo: si te dignares a ver la aflicción de tu sierva, o sea, Ana le estaba diciendo: si te dignares a ver mi aflicción y me dieres un hijo, porque Ana estaba viviendo una aflicción a causa de no poder tener hijos y de aún recibir burla de otra mujer, porque no le había dado hijo Dios, y ella no le podía dar hijo a su esposo. Sin embargo, Ana va al templo, busca la presencia de Dios y le dice: Señor, si tú te dignas a verme y me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti y lo voy a entregar en el templo. Y esa es la vida de Samuel. Samuel, desde que fue destetado, estuvo en el templo. Fue guiado y tal vez enseñado, discipulado por Elí, el sacerdote de ese tiempo. Y Elí lo instruye y él estaba en el tiempo. Sin embargo, en el verso 7 estamos viendo que Samuel no había conocido a Jehová, a pesar de que se mantenía y estaba en el templo, a pesar de que convivía con el sacerdote, con Elí. Sin embargo, a pesar de eso, no conocía a Dios todavía, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Una forma en la cual nosotros aprendemos a conocer la voz de Dios es cuando la palabra es revelada a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces el verso 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, 3 veces le llama, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, después de 3 veces. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y me encanta esto porque dice en el verso 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Dice aquí que por 4ª vez viene Jehová y se para delante de Samuel, y como las otras 3 le vuelve a llamar y le dice: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Pero escucha aquí, porque le vuelve a decir: Samuel, Samuel. Dice que la 4ª vez le habló como las otras 3, y en la 4ª le dice 2 veces por su nombre: Samuel, Samuel. Volvemos a rescatar que Dios habla por nombre, que Dios nos conoce y Él sabe nuestro nombre y sabe quiénes somos. Y le llama por 4ª vez y le dice: Samuel, Samuel. Y entonces ya Samuel entendió y dijo: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Yo creo que Dios en este tiempo está
más que interesado como en ninguna otra etapa de la humanidad, en ninguna otra época de la humanidad, a encontrar a sus Samueles, a encontrar a sus Saulos, que aprendan a escucharlo, que aprendan a identificar su voz, pero que también aprendamos que Él nos llama por nombre, que Él nos conoce, que Él sabe quiénes somos. Entonces, quiero que regresemos a Hechos, porque más adelante, en ese mismo capítulo, hay un tercer hombre que sí conocía la voz de Dios. Quiero decirte esto porque a veces nosotros llegamos a estar encerrados en una burbuja de religiosidad. Llegamos a estar envueltos en religiosidad sin darnos cuenta, y esa religiosidad, nos impide estar sintonizados correctamente con la voz de Dios para responder inmediatamente y poder ser un instrumento para llegar al punto donde Dios quiere que lleguemos y para ser facilitadores para que otros lleguen al punto donde Dios quiere que lleguen. Lo vamos a ver a través de la vida de Ananías, que está también ahí en Hechos 9. Y te digo esto porque Saulo representa a aquellos que se creen súper perfectos y llevan, tal vez nacieron en una cuna cristiana, tal vez llevan muchos años estudiando la Biblia, tal vez sepan muchas cosas acerca de Dios, sin embargo, no conocen aún la voz de Dios. Una cosa es conocer de Dios, conocer de Él, conocer de su historia, conocer de su naturaleza, conocer de sus atributos, conocer lo que Él hace. Y otra cosa es conocerlo a Él. Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Y esto nos debe de confrontar a todos. Los que ya llevamos tiempo en el ministerio, los que ya llevamos tiempo en el evangelio, los que ya llevamos tiempo congregándonos y diciendo que conocemos a Dios. Realmente, cuando el Señor te habla en algún momento del día, porque Él habla todo el día, estamos dispuestos para decirle: Señor, heme aquí. Habla, que tu siervo oye. ¿Qué quieres hacer? Aquí estoy. Hagámoslo, Señor. O estamos encerrados y ensimismados en nuestra propia voz, que creemos que es la voz de Dios, porque eso es lo que Saulo creía. Él iba a ir directo a Damasco a capturar hombres y mujeres para llevarlos a Jerusalén y torturarlos por hablar de un Jesús que él todavía no conocía. Sin embargo, él se sabía toda la Torá, se sabía todos los libros de los profetas, etcétera, etcétera, y creía que conocía a Dios y tenía un corazón sincero para Dios. Por eso es que cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, se cambió y se volvió en un instrumento en las manos de Dios muy poderoso. Tan es así que gran parte del Nuevo Testamento está escrito por él, ¿verdad? Bueno, él fue el instrumento, es guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pero fue Pablo el instrumento. Y Samuel representa también a esas personas que estamos consagrados para Dios, o que hemos decidido consagrar nuestra vida a Dios y estamos en el servicio, nos discipulamos, nos congregamos, servimos en la iglesia, en cualquier área del ministerio, hablando, si sirves como misionero, si sirves como pastor, si sirves como evangelista, si sirves como o dentro de la congregación, tal vez nada más ayudando a limpiar, ayudando a acomodar, etcétera, etcétera, servicios. Estás sirviendo y estás consagrado para Dios. Y dices: yo estoy aquí, Señor, si tú me dices que yo vaya y le predique, que vaya a un hospital y empiece a orar por los enfermos, yo voy a ir. Si tú me dices que yo vaya, estoy consagrado para ti. Tal vez a donde me mande mi líder, a donde me mande mi pastor, a donde me mande mi papá, yo voy a ir y te voy a servir. Porque ese es mi corazón, porque estoy consagrado para ti. Sin embargo, todavía no conocía al Señor y todavía no se le había revelado la palabra. Y a veces nosotros podemos llegar a caer en esa situación. Y la idea es que hoy podamos entender la importancia de escuchar la voz de Dios y de que su palabra sea revelada. Vamos a leer qué pasó con Ananías, y ahí es a donde quiero llegar, a la vida de Ananías, porque el corazón de este mensaje es que tú y yo podamos ser como Ananías. ¿Ok? Vamos a leer el verso 10. Entonces dice:
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y observa esto, porque a Saulo y a Samuel les llamó 2 veces por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a Samuel: Samuel, Samuel. Pero Ananías solamente le llamó una vez. A los 3 les llamó por nombre, pero a los que estaban un poco menos sintonizados les tuvo que repetir 2 veces su nombre para capturar su atención. Ananías no fue necesario que le llamara 2 veces. Dato curioso, ¿verdad? Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Él lo conocía. Y entonces el Señor le dijo, verso 11: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, escucha lo que le respondió Ananías al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y aquí es muy importante, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. El corazón de este mensaje es que tú y yo podamos ser como Ananías en 2 o 3 aspectos. El primero es poder escuchar claramente la voz de Dios cuando Él nos llama y responder. Porque Ananías escuchó una vez su nombre y el Señor le dijo: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Y entonces el Señor comienza a tener esa conversación con Ananías. Le dice: bueno, ve a Damasco, ve por esta calle y vas a llegar a casa de este hombre llamado Judas. Allí hay un hombre que se llama Saulo y tú le vas a poner las manos para que sane. Sin embargo, Ananías, en su humanidad y en todo su derecho, le dijo: bueno, Señor, porque en esa conversación natural con Dios nosotros podemos ser transparentes y expresarle también lo que pensamos y sentimos. Y él le dijo: bueno, Señor, yo he escuchado que Él tiene autoridad por los sacerdotes para venir y prender a todos aquellos que invocan tu nombre. Y le vuelve a decir el Señor Jesús a Ananías: Ananías, ve, porque yo lo escogí. Parafraseando, yo lo escogí y Él es un instrumento en mis manos. Y entonces Ananías simplemente dijo: ok, voy a ir. No se ensimismó en sus argumentos, no se ensimismó ni fue un hombre que aprendió, ni utilizó sus argumentos para hacer caso omiso a lo que su Señor le estaba llamando a hacer. Ananías obedeció inmediatamente. Ananías no fue obstinado para defender tal vez un punto y decir: no, Señor, pero es que Él Él quiere matarnos, Él quiere capturarnos y llevarnos presos a Jerusalén. Ananías simplemente dijo: Señor, yo he escuchado esto. Pero el Señor le habló sobre esa situación y Ananías creyó y obedeció. Él escuchó la voz, él obedeció a pesar de que tenía argumentos válidos para no hacerlo por las circunstancias naturales que estaban viviendo. Pero lo más hermoso es que Ananías, por escuchar y obedecer la voz de Dios, él llegó a ser un instrumento para que un hombre que Dios había escogido fuera sanado
y entonces fuera usado por Dios grandemente para llevar la palabra de Dios a lugares donde no se había llevado, para alcanzar a personas que no podían ser alcanzadas porque no había oportunidad de que la palabra llegara. ¿Qué tiene que ver con nosotros en este tiempo? Ananías escuchó y obedeció. Y cuando tú y yo aprendamos o sigamos desarrollando esa capacidad de escuchar y obedecer inmediatamente, vamos a poder ser esos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a los demás, para catapultar a otros hermanos, para ser un instrumento en su proceso de formación y que lleguen a la meta, lleguen al objetivo o al propósito por el cual Dios los ha enviado aquí a la tierra y por el cual están en este tiempo aquí en la tierra, para que ellos juntamente contigo y conmigo podamos ser instrumentos para extender la palabra de Dios. Hoy en día creo que hay hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo, y más en este tiempo que hay tanta interferencia en los aires por lo que vivimos socialmente, por lo que estamos viviendo como humanidad en el mundo entero, por las situaciones personales que cada uno está pasando, que vemos hombres y mujeres que a pesar de que ya llevan ya un ministros, y yo te lo digo porque es algo que a mí me ha hablado el Señor para mi vida, porque a veces creemos que por estar en un lugar de liderazgo, por llevar tantos años, o por sabernos la palabra de Dios tal vez de memoria, o por leer tal vez de una manera sistemática y de una forma disciplinada la palabra de Dios, creemos que ya estamos escuchando a Dios. Saulo había vivido eso. Samuel vivía en el templo. Samuel vivía con el sacerdote Elí, pero todavía no le había sido revelada la palabra y todavía no conocía al Señor. Tal vez tú y yo lo conocemos y gloria a Dios por eso. No estoy hablando ni predicando y diciéndote tú no lo conoces. No, estoy diciendo que a veces en el camino se nos olvida. Y a mí me ha hablado el Señor acerca de esto, que quiere que mantengamos nuestro oído afinado a la voz de Él. ¿Cómo hacerlo? Bien, algo importante es tener la comunión con la palabra de Dios. Tener la disciplina de leer la palabra de Dios. Es la forma. Yo no estoy diciendo que a todos va a venir Dios y se les va a presentar como un ángel, o se les va a presentar el Señor Jesucristo en visión, como lo hizo con Pablo, etcétera, y les va a hablar audiblemente. Yo creo que a todos nos gustaría que así fuera todo el tiempo. Tal vez algunos podríamos llegar a tener esa experiencia, o la hemos tenido, o tú la has llegado a tener, pero no es una constante. Sin embargo, la forma constante que sí podemos llegar a tener de escuchar la voz de Dios es a través de la Biblia, de la palabra de Dios, cuando le hablamos. Y cuando tú sabes que el Espíritu Santo toma un versículo, toma un pasaje, toma una porción de la Escritura y la revela al corazón, resalta y viene como un sello a nosotros, y sabemos que es nuestra sí o sí. No porque sepamos promesas o porque sepamos versículos de victoria y versículos que son promesas a nuestra vida y decimos, bueno, el Señor dice que por las llagas de Jesucristo yo soy sano. Y a veces cuando llegamos a tener o a padecer algún momento de enfermedad, oramos ese versículo y decimos, por las llagas de Jesucristo yo he sido curado. La pregunta es si esa porción de la palabra ha sido revelada a nuestro corazón. La pregunta es si los versículos que nos hemos memorizado han sido revelados a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. La intención es que yo creo que a Ananías le había sido revelada la palabra y poder tener esa claridad y poder tener esa sintonía tan clara a la voz de Dios.
pero también a obedecer inmediatamente la voz de Dios. El objetivo es que tú y yo podamos ser como Ananías para poder ser esos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros que están en el desarrollo de crecimiento. Tal vez algunos como Samuel sean más chicos y sean niños o sean jóvenes espiritualmente hablando. O tal vez como Pablo, que en su tiempo, en ese momento era Saulo de Tarso, que era un hombre que era tan estudiado, tan conocido, tan docto, y tal vez era ya un hombre ya mayor que Ananías. Seguramente era mayor que Ananías. Pero a Dios le plació usar a Ananías para bendecir a Pablo y para ser un instrumento para que Pablo llegara al cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. No sé a quién Dios va a bendecir a través de tu vida. Lo que sí sé es que cuando tú y yo escuchamos la voz y la obedecemos inmediatamente, Dios te va a usar y me va a usar para participar del proceso de formación y participar de un proceso de bendición también hacia otros de parte de Dios. Dios, el Espíritu Santo, sé que está hablando a tu vida. Hay alguien que necesitaba escuchar eso el día de hoy como yo, porque tal vez tú como yo el día de hoy sabes en humildad, reconoces que dices, he tenido un poco de interferencia en mi oído espiritual y he confiado más en mi sabiduría y en lo que yo he aprendido de ti, Dios, que al día de hoy he tenido algo de interferencia y no he escuchado claramente tu voz y me he dejado llevar y he dado pasos por lo que ya conozco y por lo que ya me has hablado. La pregunta es, Dios, ¿has hecho algún comentario nuevo? ¿Estás hablando algo nuevo acerca de mí? ¿Me quieres hablar algo nuevo que no he escuchado por la interferencia? Tal vez sí lo existe o tal vez no. No lo sé, pero la intención es que nosotros examinemos nuestro corazón y si sabemos que ha habido algo de interferencia en nuestro oído, podamos el día de hoy con sinceridad decirle, Señor, perdóname. Y ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, yo reconozco el día de hoy que ha habido interferencia en mis oídos espirituales y te pido perdón porque mi ego ha puesto interferencia en mis oídos espirituales, porque mi orgullo, porque las voces externas o tal vez las voces internas de mis propios deseos y de mi propia humanidad están haciendo que haya interferencia entre tú y yo. Reconozco que ha habido momentos en los cuales me has hablado, no solamente 2 veces por mi nombre, hay veces que me hablas más hasta capturar mi atención, pero no quiero permanecer en esa posición. Quiero ser como Ananías, que te respondió inmediatamente y sabía que eras tú y escuchaba claramente tu voz y la identificaba. Perdóname por los momentos en los cuales tal vez yo he estado como Saulo o como Samuel y no he entendido ni he reconocido que eres tú, Señor. Y aún a pesar de que me hablas por mi nombre. Hoy estoy aquí dispuesto o dispuesta, ahí en casa le puedes decir, estoy dispuesto y dispuesta a que tú afines mi oído y me muestres lo que tenga que rendir a fin de mantener mi oído sintonizado a ti y pueda ver claridad auditiva, espiritualmente hablando, en mi vida. Señor, permíteme ser un Ananías y permíteme ser un instrumento en tus manos para bendecir a otros y para participar del proceso de formación y de cumplimiento de propósito de otras personas, pero también que se cumpla en mi vida y poder vivir en plenitud contigo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por tu compañía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar con este canto y te invito a que
reflexionemos sobre esto, sobre qué estamos escuchando. A veces nos aislamos del exterior, dejamos de escuchar las voces del exterior, pero seguimos escuchando las voces internas. Hay algunos deseos que tal vez no se han alineado a la perfecta voluntad de Dios, aunque Dios lo permite, y Dios nos ha dado la capacidad de ser diligentes, nos ha dado la capacidad de poder obtener lo que queramos si somos diligentes, porque si una persona que no conoce a Dios y es diligente lo puede cumplir, dice la palabra en Proverbios, y Salomón lo llegó a decir, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios no lo vamos a poder lograr? Claro que sí, pero a veces esa voz interna nos está interfiriendo a algo que Dios quiere hablar para este momento, para este día, para esta temporada, para este mes, para este año, para esta etapa de tu vida. Y no estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que lo que quiero transmitirte es, creo que hay un nivel en el cual nosotros podemos estar como Ananías, humildes de corazón, humildes y mansos en el espíritu también. Y si hay que hacer correcciones, hacerlas, pero que siempre estemos dispuestos a obedecer lo que Dios nos diga que hagamos. Amén. Bueno, vamos a adorar y tengo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, para siempre. He puesto mi esperanza en ti, mi Señor. Desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, para siempre. He puesto mi esperanza en ti, mi Señor.
ancla de mi alma está aferrada a ti, y pronto tus promesas cumplirás en mí. El ancla de mi alma está aferrada a ti, y pronto tus promesas cumplirás en mí. El ancla de mi alma está aferrada a ti, y pronto tus promesas cumplirás en mí. Oh, el ancla de mi alma está aferrada a ti, y pronto tus promesas cumplirás en mí. Espero en ti, he puesto mi esperanza en ti, mi Señor. Levanto hoy mis manos en adoración. Espero en ti. El ancla de mi alma está aferrada a ti. Y pronto tus promesas cumplirás